Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí para oír el tema de la conferencia que son los acorazados de la Armada. Tengo el placer y la satisfacción de presentar al capitán de navío Blanco Núñez, muy conocido en la Armada por su saber en temas de historia y lo bien que da las conferencias. El capitán de navío Blanco Núñez mandó en todos los empleos de la Armada, que es realmente lo que nos gusta a todo hacer. Es decir, de teniente de navío mandó el Dragamina Sil, de capitán de corbeta mandó la corbeta Diana, de capitán de fragata la fragata Cataluña y por último mandó el buque de aprovisionamiento logístico Patiño. Es especialista en comunicaciones, diplomado en el Estado Mayor en la Escuela de Guerra Naval, es diplomado de investigación operativa por el CIRO de París, hizo altos estudios internacionales en el Colegio de Defensa de la OTAN y el curso superior de guerra en Lisboa. Y además los estudios avanzados de historia moderna por la Universidad Complutense. Tras 3 años en el cuartel general de la OTAN en Bruselas, pasó de secretario general de la Comisión Española de Historia, de ISMIR. Perteneció a la comisión organizadora del 200 aniversario del combate de Trafalgar y del bicentenario de la Guerra de Independencia. Ha participado en decenas de congresos de historia militar y naval. Diversas condecoraciones militares nacionales y extranjeras están en su haber. Es además Premio Virgen del Carmen, diploma en Premios de Virgen del Carmen del 2013 y de la Revista General de Marina, Premios Almirante Ceballos y Marqués de Santa Cruz. Es asesor del Instituto de Historia y Cultura Naval, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, secretario general de la Real Academia de la Mar, socio de la Real Liga Naval Española y numerario de la ACA, que no sé qué es. ACA. Academia de No, Ciencias. de las Ciencias y las Artes Militares, que Ah, faltan las dos últimas. Bien, pero además puedo decir que el capitán navío Blanco Núñez, esto es de mi cosecha, es la historia viviente del Ferrol. Y como estos barcos fueron construidos en Ferrol, estoy convencido que además de lo táctico y técnico, lo adornará con muchísimas anécdotas correspondientes a su larga trayectoria en estas tierras, en esas tierras gallegas. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. La verdad, y en honor de un ingeniero asturiano que se encuentra en la sala, contaré una vez más la anécdota del currículum vitae, ¿no? Dos mineros, hijos un minero hijo de un picador, estaba en la Felguera y era un chaval que no era muy despierto, pero terminó de picador como el padre. En cambio, su íntimo amigo era un cerebro y lo mandaron becado a Madrid a hacer minas. Después lo mandaron a Boston a hacer un máster en eso de Massachusetts que tanto viste. Y total, que al cabo de 40 años se encuentran en un chigre de la Felguera, se abrazan, fulano. Total, que hablan de lo divino y lo humano y al final el ingeniero saca una tarjeta de visita y se la entrega al minero. Y dice, por si quieres algo de mí. Ya. Entonces el otro lee, José Rodríguez Pérez, doctor ingeniero de minas, máster por la Universidad de Massachusetts. Y el minero lo mira y dice, fiu, ya tienes para la esquela. Eso quiere decir que cuando tienes mucho currículum, estás muy cerca de la esquela. O sea que mi mujer siempre me dice, qué mal te sienta cuando le dices, sí, porque ya estoy, no, la cosa no va bien. Yo prefería menos currículum y menos años. Bueno, yo quería hablar rápidamente de la ley de Mauro Fernández, que es una ley, es la gran catarsis de la Armada después de la Guerra de Cuba. Es un cambio total de todo, algunos para bien, otros no salieron tan bien, y otros trasladaron los problemas de un lado para otro sin resolverlos, pero no cabe duda que fue un esfuerzo nacional terrible por reconstruir el poder naval que habíamos perdido en la malhadada guerra de Cuba y Filipinas. Esto está ligado a esta casa porque precisamente un teniente de navío de primera clase fue el que inculcó en la sociedad española el hacer una liga naval, y esto, bueno, ya me he anticipado. Y el ambiente de ese momento es que España estaba en un derrotismo total, ¿no? Y la reina regente, que era una señora muy inteligente y pues llevó con bastante aplomo y serenó bastante los ánimos de la sociedad española, que estaban, como es lógico, muy irascibles. Desde que subió al trono el rey niño, ¿no?, Alfonso XIII, el 13 este siempre le pesó encima, porque es que hasta el Alfonso XIII tuvo un impacto, o sea, es que salieron muchas cosas mal con él y mucha gente le echaba la culpa al 13.
Desde que subió al trono el 17 de mayo de 1902 hasta 1907, todas las crisis de gobierno, que no es como ahora, se dimitía por todo y a cada momento. O sea, los gobiernos duraban 3 meses, 4 meses, y todas las crisis de gobierno tuvieron pretextos militares o navales militares. Y tras el 98 había nacido el regeneracionismo que llevó a la larga a la ley Maura Fernández. El teniente de navío que citaba es don Adolfo Navarrete, que presentó en el Ateneo de Madrid el 9 de junio de 1900 la Liga Naval Española, y que trataba de aglutinar la preocupación existente en la Armada por la pérdida del poder naval y también todo el interés industrial y de los navieros por volver a tener. Claro, hay que ver lo que tenía don Antonio López llevando barcos a las Filipinas y a Cuba, ¿no? Y la deuda que tenía el Estado con él, porque trabajaban gratis durante grandes periodos, ¿no? Esto cristalizó en el proyecto de ley concebido por don Antonio Maura, que va a condicionar la vida nacional. Hay una cosa muy importante, con abundante bibliografía, está todo publicado, sobre el certamen naval de Almería, que lo hizo la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que ya saben que fue una cosa que empezó en Vascongadas y que tuvo un éxito tremendo por toda España. Y la de Almería, en una sesión celebrada el 21 de enero de 1900, dijo: esta corporación, compenetrada en absoluto con los sentimientos de la patria, se preocupa muy mucho de su actual lamentable estado y de su porvenir harto doloroso. Se publicaron todas las memorias y salió algo, ya anticipando a lo que luego vendrá, que no puede ser en la mar, que es una actitud defensiva. En la mar no hay defensiva, porque no hay colinas para esconderse detrás, ni se pueden cavar trincheras. En la mar, si eres más potente, debes hacer lo que manda la doctrina, que es la destrucción de la fuerza organizada del enemigo, y si no tienes, te tienes que escapar porque te van a machacar, ¿no? Entonces, Inglaterra tenía de moda la gran teoría del two-power standard, es decir, Inglaterra tiene que tener una armada que sea igual a las dos que le siguen sumadas, con lo cual siempre estará en situación de. Pero eso no lo había inventado Inglaterra, el Marqués de la Ensenada lo había definido en 1748, cuando llega Fernando VI, le dice: Su Majestad tiene que tener una marina que sumada a la francesa sea como la inglesa, y un ejército de tierra que sumado al inglés sea como el francés. Con eso Su Majestad podrá jugar siempre en el bando que más le convenga. O sea que lo que pasa es que nuestros estrategas no tienen tanta fama. Entonces, como es España, pues en el Partido Conservador empezaron cuando matan a Cánovas, pues empiezan las disensiones y las facciones, ¿no? O sea que la oposición no era solo de conservadores contra liberales o viceversa, sino que dentro del Partido Conservador habían surgido la facción de Maura, la de Silvela, la de Fernández Villaverde, que tiene una calle muy hermosa en Madrid, pero que fue el que todo el tiempo se dedicó a dinamitar, porque él quería que el presupuesto fuese exacto y amortizar lo que había costado la guerra y equilibrar las finanzas de España. Entonces, cada vez que venía una propuesta de ley de escuadra, se luchaba a brazo partido. Ya digo, no contra los liberales, contra los de su propio partido, para cargársela. Bueno, uno de los regeneracionistas más importantes es Sánchez de Toca. Sánchez de Toca, quedan varios miembros en la Armada. Él era civil, pero hermano de un almirante. Y es una familia Borbón también, porque descendían de la reina gobernadora, de la reina Cristina, del famoso Muñoz, duque de Riansares, que decían, la reina está, ¿cómo se dice? Está casada en secreto y embarazada en público, porque tuvo 8 o 9 hijos y de uno de esos hijos es la dinastía Sánchez de Toca. Bueno, es una pequeña anécdota. Como el almirante me ha tirado la indirecta de Ferrol, pues. Bueno, pues Sánchez de Toca estudia Mahan, y lo estudia antes de que en España, la primera edición del Poder Naval en España se editó en Ferrol, en el Correo Gallego, en 1901. Lo tradujeron los tenientes de navío Cervera y Sobrini.
Y antes de eso, ya Sánchez de Toca había hecho un estudio para rebatir a Mahan, que la verdad que es un poco pesado. O sea, tragarse a Mahan es una cruz bastante importante. Esto, ¿por qué escoger la historia y adaptarla para ver cómo Inglaterra, cómo Estados Unidos es esencial para él el quitarnos Cuba? Y después por añadir a las Filipinas, que hubo que editar mapas en los Estados Unidos para que supiesen dónde estaban las Filipinas, porque nadie lo sabía. Y hubo ediciones de mapas del Pacífico para... Bueno, en el 1902, en el 9 de diciembre, esto ya Sánchez de Toca propone un Estado Mayor de Marina, que no habíamos tenido un verdadero Estado Mayor, y lo hace con mucho sentido, porque dice, vamos a hacer lo que ahora llamamos logística, un plan de escuadra y ocuparnos del material que tiene que tener la Armada, y otra sección de operaciones, de preparación de la guerra. Pretendía reconstruir la Armada y la Marina Mercante, porque ya lo he dicho en esta mesa más de una vez, si no hay Marina Mercante, ¿para qué quieres una Marina de guerra? O sea, la Marina de guerra nada más que está para conservar las líneas de navegación propia y negarles uso al enemigo. Por tanto, es ridículo que Suiza se gaste el dinero en marinas de guerra, porque no tienen líneas de comunicación exteriores que se pueden atacar. Y él pretendía reconstruir la marina mercante y la industria, es decir, hacer lo que llama Mahan el poder marítimo, que no es solo la marina de guerra es un factor, pero está todo lo que en sus tiempos se llamaba la matrícula naval, los pescadores, los obreros de las conserveras, todo lo que vive de la mar. Bueno, hay una cantidad de crisis, cesa un ministro, y es curioso porque a Sánchez de Toca le releva a Cobián, que me supongo que es el pontevedrés, que tiene también calle en Pontevedra, Cobián Rofiñac, pero no estoy seguro. Y la exposición de motivos, para cargárselo, lo de Sánchez de Toca, es exactamente igual que la exposición de motivos de Sánchez de Toca. No hay más que leer el diario oficial. El plan de Sánchez de Toca era un poco delirante para el momento, porque pretendía 7 acorazados, 3 cruceros acorazados, obedeciendo también que ahí estaba el Two Power Standard que ya cité, pero estaba todavía los restos de la Genécole, del almirante Hope, francés, que decía que contra acorazados muchos torpederos. Pero se olvidó de una cosa, que es la mar, porque la mar para un acorazado no es la misma mar que para un torpedero, porque hay una cosa que se llama el mal tiempo, y de repente sales por los Biduidos y te tienes que volver para Ferrol. Si vas en Dragaminas, si vas en el Canarias no pasaba nada. Pero bueno, la Genécole tuvo mucho éxito, se llenó el mundo de torpederos contra torpederos, de destructor de Villamil y sucesores, pero al final siempre han ganado los que tienen barcos grandes, anden o no anden. Fijaros que el presupuesto de Sánchez de Toca para toda esa armada era de 584 millones de pesetas. Ya no vale ni traducirlo a euros porque es ridículo. Bueno, continuaba la lucha contra Fernández Villaverde. Sánchez de Toca escribe un libro justo contra el ministro de Hacienda y que se llama Nuestra defensa naval, con tan duros ataques a Fernández Villaverde, que entonces tenían otra dignidad, y Villaverde dimite. La Marina sigue sufriendo, pero en ese momento un mallorquín que había empezado por el Partido Liberal y se había pasado al Partido Conservador, y que además era cuñado de Gamazo, que era uno de los grandes políticos del momento, pues don Antonio Maura por lo menos tenía que venir a Madrid en el correillo y volverse cada vez que venía a las Cortes, ¿no? Y algo fue aprendiendo de la Marina. Y además conoció en uno de esos ministerios fugaces al capitán de navío de primera clase, que es el contraalmirante de ahora, don José Fernández y Niño, y digamos que se entendieron y empezaron a trabajar en un plan naval, o como se decía entonces, en una ley de escuadra. Pero tuvieron que esperar a que en 1905 fallece Francisco Silvela y Fernández Villaverde, y entonces los dos puntales de la antiley, pues muerto el perro se termina la rabia. Esto, en ese momento en el mundo, 1905 es precisamente el año que marca
el principio de la carrera armamentística con la aparición del Drenault. El Drenault es un barco que hoy en día ya se llama, la gente, cuando yo era joven, creía que Drenault era acorazado, que era la traducción inglesa de acorazado. Es como destructor, ¿no? Que era el nombre que le dio Villamil a su barco. Pero está el problema de África del Norte. Y entonces nos vienen a hacer la pelotilla aquí, tanto el rey de Inglaterra, que viene con gran pompa y boata a Cartagena con una escuadra de 10 o 12 acorazados, y viene a visitar a Alfonso XIII a Cartagena, y por otra parte el presidente de Francia también visita al rey de España e invitan a Alfonso XIII a ir a París, y por otra parte el Kaiser, que quiere poner palos en las ruedas de la Entente, lo que va a llamarse después la Entente Cordiale, pues se va de visita a Tánger, para, y al final Alemania es una de las grandes, digamos, culpables del armamento del Krim y todo esto. En 1907 hay unos sucesos importantes en Casablanca, hay una sublevación que tiene que ir el cañonero don Álvaro de Bazán, que tiene un muerto y 5 heridos, y 47 impactos de fusil, pero consiguió liberar al personal que estaba acorralado en el consulado español. Maura, ya lo he dicho, estaba atento a todo el problema marítimo. Y Inglaterra se alía con Japón. Japón es una potencia emergente que le ha pegado una paliza tremenda en Tsushima a los rusos. Es prodigioso porque 20 años antes de Tsushima estaban en el medioevo. Al almirante Togo, casi enano, pequeñito, sin hablar inglés, lo mandan de guardia marina a Dartmouth, y el tío subían por la cuerda y Togo hacía así, pero estaba 3 días, pero terminaba subiendo la cuerda. Y aprendió tanto, pues, que hizo una maniobra perfecta. Es verdad que la Armada rusa iba en unas condiciones penosas. Una parte de la escuadra viajó por el Cabo de Buena Esperanza tocando en Vigo para aprovisionarse. Estaban convencidos que a la salida de las CIES iba a estarlos esperando la escuadra inglesa. Destruyeron una flota pesquera inglesa al pasar por el Canal de la Mancha, creyendo que eran torpederos japoneses, porque les habían, la inteligencia, ¿no? Les habían mandado mensajes falsos diciendo que torpederos japoneses habían pasado a Europa y los iban a machacar. En fin, fue todo muy mal. Y también Estados Unidos, que eso es lo que nunca entendí, cómo con el trabajo que tuvieron para echarnos de Cuba, luego lo perdieron. Es una cosa que nunca lo he entendido, porque Cuba es el geoflanqueo de la costa del Golfo de México. Es decir, unos señores que van a inaugurar el Canal de Panamá y que todo el tráfico va a venir, tiene que pasar por delante de Cuba para subir a la costa este. No entiendo cómo se dejaron arrebatar Cuba. Pero, en fin, políticos exteriores yo creo que nunca han sido demasiado brillantes. Y Francia, con Bélgica, que había comprado el Congo belga, pues estaban desarrollándose en África. Y por fin, otra vez en el gobierno Maura, llama Ferrandiz al Ministerio de Marina, y el 1 de junio de 1907 intenta en las Cortes, y lo va a conseguir, un crédito extraordinario de 200 millones de pesetas, 1 millón de euros, de 250.000 euros de hoy, y emitir 175 millones en bonos del Estado al 3,5% durante 8 años, amortizables en 15 anualidades. Y la sesión, eso me da envidia para los tiempos que corren, la votación se llamó la sesión patriótica, porque todos los diputados, oposición, gobierno, todos votaron favorablemente a la ley de escuadra que se aprobó el 7 de enero de 1908. El éxito, por supuesto, es achacarle al gobierno, al rey, que estaba por detrás apoyándolo, al ministro de Hacienda, que se llamaba Guillermo Joaquín de Osma y Escul, que fue el artista que inventó esas fórmulas de empréstito y de todo para tener dinero, y por fin al regeneracionismo, que venía, como vimos, desde 1900. Ahí está don Antonio Maura, Ferrandiz y Osma. La ley
que llamamos popularmente Maura Fernández no es una sola ley, es muchas cosas. En la Gaceta de Madrid salió la ley número 8 del año 1908, de 8 de enero. Luego el Real Decreto que la desarrolla, el que la modifica y por fin el Real Decreto que crea una comisión para desarrollar todos los puntos de la ley. Porque la ley se va a ocupar de todo. Tiene un fallo estratégico de partida bastante gordo. Dice, vamos a hacer 3 acorazados para defender las 3 bases navales. Eso es una barbaridad. Las bases navales se tienen que defender ellas con sus medios. Los acorazados, ya lo he dicho, están para otra cosa. Están para estar en la mar y conseguir que un barco llegue seguro desde Cádiz a Las Palmas o desde Cádiz a Cuba, no para defender la base naval. Y además seguían un poco con lo que se llamaba la regla de 3. Hay que dar trabajo a Ferrol, a Cádiz y Cartagena. Aquí no lo hicieron tan claro, porque los 3... La ley va a decir que lo gordo se haga en Ferrol, lo mediano en Cartagena y lo muy chico en la Carraca. Ya lo había hecho en Senada. En Senada había dicho Ferrol para los grandes navíos, Cádiz para los pequeños y Cartagena para atender a los desbarates, a los desastres. Esto es un poco lo mismo. Quieren una base que esté alejada, que esté muy bien protegida. La ría de Ferrol es francamente inexpugnable. No hoy en día que hay aviación, pero en aquellos momentos lo era. Y quieren separarse un poco del corazón estratégico de España, que es el estrecho de Gibraltar. Nunca hemos hecho internacionalmente la presión que debíamos hacer, porque toda nuestra estrategia debía estar orientada a poseer el control del estrecho. Porque con que España pusiera decir, oiga, mañana cierro el estrecho de Gibraltar, ponga usted como se ponga, porque tengo unas baterías de misiles por todos los bosques que rodean Algeciras y que le van a destrozar lo que pase por ahí, pues otro gallo nos cantaría. Pero bueno, la finalidad de la nueva ley, pues eso, la definición estratégica está francamente mal. Y la defensiva, que ya también lo he dicho porque fueron las conclusiones de Almería. Pero había que hacer de todo nuevo. O sea, los astilleros estaban completamente demodés, estaban obsoletos. Los barcos que se hicieron para la guerra de Cuba solo llegaron los del Nervión, porque los de Ferrol, Cádiz y Cartagena estaban en grada todavía y empiezan a salir a partir del año 3 y 4, que son el Cisneros, el Princesa de Asturias, el segundo Reina Regente, en fin. Esos barcos estaban diseñados y preparados como el Carlos V, son de la misma familia todos, pero el único que llegó al momento de la guerra fueron los 3 del Nervión y el Carlos V de Bea y Murguía. Y esto influye mucho, porque dicen, está claro que con una administración del Estado, con 3 astilleros del Estado, copiados en un todo de los franceses, los franceses al día de hoy siguen con su DTCN y con sus construcciones navales y con ingenieros vestidos de uniforme y hacen... Pero nosotros no sé por qué no fuimos capaces de modernizar eso y tener una organización ágil, ¿no? La firma del almirante del Arsenal, luego iba del interventor a Madrid para el ministro la devolvía para informe. Al final los barcos se quedaban antiguos en grada, no llegaba el presupuesto, no había crédito y no fuimos capaces. Y entonces se fijan que sí, que Nervión se encarga de unos barcos y mal que bien los hace y van a la guerra, que Vega y Murguía hace el Carlos V y llega a la guerra, que el Pelayo se compra en Tolón, y dicen, pues vamos a procurar una industria que sea, digamos, va a ser a medias, porque va a ser estatal, pero que sea civil, en una palabra. El concurso que se hizo, los oficiales de Marina del momento estaba muy claro que lo que querían era que entrasen los ingleses, porque tontos no eran y todo el mundo tenía el fighting ship y todos sabían lo que se construía en el mundo. Y estaban hartos de Gene Cole y estaban hartos de todo. Y nosotros queremos que sean un capital inglés. Y según las últimas investigaciones, en la contrata se hizo trampa. O sea, en esos pliegos secretos que hay que presentar. Y entonces un pobre teniente jurídico de la época lo denunció y terminó en un castillo arrestado. Pero bueno, esto está todo publicado, no digo ningún secreto. También se habían olvidado de que en ese momento no teníamos escuela de ingenieros navales en España.
que se va a fundar precisamente en 1914. Una escuela que va a tener un éxito. Yo como ferrolano es un orgullo para mí decir que toda la industria española se le debe a los ingenieros navales que salieron de Ferrol, porque de allí salió don Juan Antonio Suárez, salió don José María González Llanos, salió el director de Cartagena que se llamaba, bueno, eh, mm, ¿cómo? No, bueno, ya me saldrá el nombre. En fin, don Aureo, el que hizo los submarinos de la clase D, de don Aureo me contaba el director de la Escuela de Navales, nuestro querido, vaya, que es nuestro vocal de pesca ahora. Godino, que no me salía. Godino. Salió también Cardín, el que dirigió, en fin, todo. Salió Nicolás Franco Bamonde, en fin, salió una serie de gente. Pero me contaba Jesús Panadero, un día que nos invitó, cuando era director de Navales, nos invitó un día a almorzar en ese precioso comedor de la Escuela de Navales, en la sala VIP, y nos dijo, don Aureo en clase nos decía, vosotros diseñáis el submarino, y entonces una vez que lo tengáis diseñado se lo dais a unos compañeros y que revisen todos los cálculos, y lo revisan, y entonces se lo dais a otro grupo de compañeros y que lo revisen. Cuando lo hayan revisado 3 veces, le sumáis el 20% al desplazamiento. ¿Te suena de algo? Bueno, entonces lo único que teníamos de industria un poco potente en España, aparte de los 3 astilleros del Estado, era la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona, que desde principios del vapor empezó a construir máquinas para la Marina, Altos Hornos de Vizcaya, La Felguera, la constructora naval que ya he mencionado, y Santa Bárbara en Asturias, y las fábricas de armas del Ejército. Por tanto, para proteger la industria nacional, se haría un contrato público y se rompería con la administración tradicional de los que estaban regidos por la ordenanza de arsenales. Y lo que se va a hacer, y que continúa al día de hoy exactamente igual, es coger el arsenal, dividirlo en 2, y de aquí para aquí es la industria privada, pero es una simbiosis tan grande que es muy difícil, porque claro, por ejemplo, en Cartagena, pues los 5 latinos, cuando llegaron, estaban siempre atracados en la parte de Bazán porque no había otro sitio para ellos. El Galicia, que era el crucero que estaba en Cartagena, estaba en la parte de Bazán. Y siempre hay un trasiego enorme, y en Ferrol pasa igual, porque cuando estás en obras vas al muelle de Bazán, pero a veces Bazán no tiene muelle, entonces están en el arsenal, pero vienen los operarios de Bazán y vienen, que vengan los de movimiento. Es curioso, pero se produce una compenetración total que al fin, al cabo, no sabes. Luego, según algún tratadista que hemos tenido, algunos de los que estamos aquí querer mucho, que es nuestro almirante Bordejé, se perdió una ocasión enorme de haber concentrado la industria naval, ¿no? Porque se dejó abierto a la carraca. La carraca, en principio, no entró en el plan. Se la dejó en manos del Estado entera. Porque decían, si hay una huelga, ¿qué pasa? Pues por lo menos tenemos unos astilleros del Estado que aquí no hay huelga, sino... Pero rápidamente se dieron cuenta que eso no podía ser y volvieron. Y luego ya teníamos Matagorda también, porque la transatlántica copió un arsenal. Dijo, vamos, ¿qué tienen los marinos? Unos diques, vamos a un arsenal en Matagorda. Pero luego cuando quebró, pues se pasó a la Marina. Ahí tienen Ferrol en aquel momento. Ahora todo esto es tierra. No sé si ven desde aquí, pero todo esto son muelles de Bazán, el dique grande de Bazán. Pero en ese momento, aquí ven 2 acorazados que están atracados en punta aquí. Me espanta que en Italia dicen atracado a la coma italiana. En Ferrol siempre se atracó así. Los destructores estaban siempre aquí en punta. Pero bueno, esto. Y desde una puerta que hay aquí, más o menos, este es el edificio de armamentos. Aquí hay una verja, pues toda esta parte. Entonces, no estaba unido al arsenal, estaba en medio el tercio del norte, que separaba. Ahora se ha rellenado todo y hay una carretera interior. Ahora ya todo es una unidad, pero entonces eran 2. En Ferrol había astillero y arsenal. En Cartagena y en Cádiz no, estaba todo unido. Y bueno, y ahora todo esto es relleno. Aquí era el pudridero
donde se conservaba la madera, que es la desembocadura del río del Tronco, por eso se llama el río del Tronco, porque según llegaban los troncos, el pudridero era lo contrario de lo que quiere decir la palabra, no era para conservar las maderas, no para... Bueno, y por fin se le adjudica a la Sociedad Española de Construcción Naval, y vuelvo a repetir que parece ser que hubo un poco de tongo. Y ahí entró capital español, entró el Marqués de Comillas y entraron más empresas españolas y se empezó a trabajar. Y entonces llegan los ingleses a Ferrol y nos van a crear un idioma nuevo, ¿no? Los ferrolanos tenemos una lengua no reconocida oficialmente, pero ahí tenéis una serie de palabras. Nadie sabéis lo que es un chepa. Chepa es el shepherd, el pastor. Los guardas jurados que cacheaban entonces, y en mi niñez, a todos los obreros al entrar y al salir, eran los shepherds, los pastores, decían los ingleses. Y de ahí viene chepa, que son los guardias municipales en Ferrol. De ahí viene Filispín, porque vas por la calle Real a todo Filispín, que vas a full speed por la calle. De ahí viene la machina, viene el choni, que eran los johnnies, porque la mitad de los ingleses. Ahí veis perfectamente a los ingleses, porque los poblanos no íbamos de bombín por aquel tiempo, ni de viseras tipo esta. Todos estos de chaleco no vinieron, vamos, para hablar claro, no vinieron obreros, vinieron maestros. O sea, vinieron maestros de taller. Eran 200 familias, algunas todavía viven en Ferrol, pero eran maestros de taller. Y ingenieros solo vinieron 3 a España. Y en Cartagena y en San Fernando nunca hubo ingleses, solo vinieron a Ferrol. Por eso en Ferrol hubo el primer cuartel de Boy Scouts de España, y quedaron muchas cosas en la empresa del savoir-faire inglés, ¿no? Que agarraron el cash room. Claro, cuando te detienen y te llevan al ayuntamiento, tenía una pequeña cárcel para los borrachos y tal, era el cash room, pues es el que agarró. Bueno, también se metió la ley Mauro Fernández en la organización de la Armada, le dio la vuelta, hizo un Estado Mayor que solo tenía un defecto muy gordo. El segundo agema tenía que ser una cosa, no tenía tiempo para atender a todos sus subordinados. Las buenas organizaciones dicen que un jefe no debe tener más de 5 o 6 subordinados, ¿no? Bueno, pues el segundo jefe del Estado Mayor mandaba lo que se llamaba la segunda sección, que era personal, con toda su problemática, o sea, mandaba el Alper y la JAL, todo lo mandaba él. Claro, como decimos en buen ferrolano, no daba firmado, porque no tenía día para firmar todo lo que le llevaría a toda esa gente. Yo es que como fui subsecretario de la presidencia, fui eso que llaman ahora la semita, pues en verano tenía que hacer un plan para que el almirante tuviese, como se quedaba un almirante solo, con todos los jefes de sección, pues lo de la firma era una cosa difícil. Bueno, al personal se le cambió las divisas, fue una barbaridad, porque teníamos las divisas iguales que el ejército de tierra. Queda la infantería marina para demostrarlo, son iguales. Y se trajo la coca inglesa, pero no se le dio a todos los cuerpos, con lo cual creó un problema mucho más gordo del que había, porque parecía que la coca era la laurada de San Fernando, y se armó un follón por la coca, y se llegó a llamar la lucha por la coca. Y son cosas que no se piensan antes, pero que fue una metedura de pata. Y se movió el escalafón, porque los alférezes de navío derrotados en Cuba y los tenientes de navío estuvieron 20 años de oficial. Es decir, el escalafón estaba... Y eso que en 1904 hay una noticia que dice: el día de hoy ha quedado amortizado el 25% del personal de la Armada. Es decir, se redujo la plantilla, porque claro, España es como si tuviera 3 marinas, la cubana, la española y la filipina. Y cuando se juntan los 3 aquí, pues es terrorífico. Y por más que se dieron facilidades para irse, hay una ley que dice: el que sea abogado, que pueda ejercer de abogado; el que sea médico, que se vaya de médico. Pero con todo y con reducir el 25%, no llegó. Bueno, de la ley de escuadra se van a hacer los 3 acorazados de Ferrol, que son los 3 Renault más pequeños del mundo. Y tampoco sabemos muy bien, hay 2 teorías. Una es que no teníamos dinero para hacerlos más grandes. Bueno, puede ser. Pero la otra tiene cierta lógica. Volvemos otra vez al Two Power estándar.
Es decir, 3 acorazados importantes, gordos, de los grandes, sumados a los que tenga Francia en Tolón o a los que tenga Italia en La Spezia, nos pueden dar mucha lata en el camino imperial Gibraltar, Malta, Chipre, Alejandría. Entonces, vamos a hacer los barcos, pero con sentidiño, que decimos en gallego, que no nos puedan dar mucha lata. Yo casi me quedaría con esta segunda teoría más que con la primera. Porque tense cuenta que los planos se hicieron en Inglaterra, todos. Es decir, hasta 1938, que en Ferrol, en plena guerra civil, se hace la primera escuela de delineantes proyectistas, y tuve ocasión, cuando hice uno de los libros Panavantia, de hablar con un señor de casi 100 años, que era uno de esos. Todos los planos venían hechos de Inglaterra. Todos esos planos tan bonitos que hay en la Escuela de Navales, que son preciosos, eran de artistas, eran delineantes que hacían medio barco y luego a la acuarela hacían los camarotes, todo pintado, precioso, pero no sabían desarrollar una hélice o hacer las paletas de una turbina, ¿no? O sea que es hasta que se nacionaliza por culpa de la guerra la sociedad española, la constructora que se llamó toda la vida, no podemos hacer planos. Y ahí tienen en gradas al España y al Alfonso XIII. Todavía andamiaje de madera, pino de Balsaín que no tiene nudos. Cuando llegaron las primeras metálicas, el jefe de compras de Bazán no sabía qué hacer con la partida de pino de Balsaín que tenía, que cuesta un ojo en la cara, y no sabían qué hacer con él. Fíjense cómo miren la proa, la roda, qué cosa más bonita. Recuerda una galera antigua. Yo vivía a 200 metros del astillero, 3 años de mi vida de niño, y no podíamos dormir por los remachadores. Era un ruido infernal. Ahí tienen al verdadero Drenó, y las fechas de entrega. Es muy curioso. No estábamos acostumbrados a esta rapidez, ¿no? La quilla de España se pone el año 9, se entrega el año 13. 4 años, está ¿eh? Y que trena la entrada de Inglaterra va a operar justo después del desastre anual. Ahí tienen la machina metiendo una turbina a bordo. Este plan naval supone hacer en Ferrol una fábrica de turbinas en el Gran Tinglado, donde ahora está 6.000 ordenadores, que es una preciosidad verlo. Eso que se había hecho para la motonería era el Gran Tinglado del Arsenal del 18, que hubo que partir en 2 para hacer el dique de Reina Victoria Eugenia, y entonces quedó dirección de Bazán a la izquierda y a la derecha lo que queda del Gran Tinglado, pero era el mismo edificio de arcos, y ha servido para todo, porque el hardware que se hace bueno sirve para toda la vida. Y entonces ahí estuvo la primera fábrica de turbinas. Y estos barcos tenían un problema, que eran todavía de carbón. Entonces se diseñó una línea de ferrocarril que se llamaba el ferrocarril estratégico. Para los ferrolanos, el ferrocarril de la costa, Gijón-Ferrol. Pero cosas de España. Se inauguró el año 1960. Era alumno de sexto de bachillerato, fui a la inauguración de ese tren. Era para traer el carbón de Asturias, no para traer pasajeros. Y también hubo grandes proyectos para conseguir licuar el carbón. Porque, claro, barco pintado, carbón al costado. El carboneo era la cruz más gorda de aquellos tiempos. Ahí tienen la instalación de la artillería. Y voy a empezar con los historiales porque esto es más divertido. El España fue el primero que se votó y el primero que se entregó. Y casi cuando termina la Primera Guerra Mundial, se le manda a Chile para que vaya a Punta Arenas a las fiestas que se van a celebrar con motivo del centenario de la independencia de Chile. Y como delegado regio va un
un chico muy joven, que era el infante don Fernando de Baviera, que era alférez de ingenieros del Ejército de Tierra. Iba una promoción entera de guardiamarinas, que como el viaje fue muy largo, ascendieron durante el viaje a alféreces de fragata. Y el barco entra por Panamá, baja por la costa del Pacífico y va a Punta Arenas, y de repente, al fondear en Puerto Montt, tiene una varada que por poco le cuesta el barco, porque el barco ya fondeado, al garrear, o no tenían una cartografía buena, o los chilenos lo fondearon mal porque llevaban práctico chileno a bordo, le despanzurró un pantoque, se inundó la mitad de los compartimentos, la sastrería, la zapatería, no sé qué, pero el barco con sus medios y con 2 remolcadores que levantaron los chilenos para achicar, pudo hacer una reparación con cofferdams y luego se fue a reparar a Panamá, porque en toda la costa del Pacífico no había dique. Entonces se fue a reparar a Panamá y llegó a España sin problema. En ese periodo, 1921, que se incorpora el Jaime, a 1923, los 3 presentes van a funcionar en escuadra en la Guerra de África. Es decir, son los que aseguran el fuego naval de apoyo. Claro, para el ejército fue una bendición, porque estos cañones tenían... El alcance de un cañón de la época es más o menos 1 kilómetro por centímetro, ¿no? O sea que 300 tal, pues 30 kilómetros. Y tener una barrera de fuego a 30 kilómetros te da una seguridad a tus tropas enorme, ¿no? Es por eso que a los franceses en Alhucemas solo le pedimos al calzado París y al Estrasburgo para aumentar esa capacidad de fuego. Entonces la historia en esos momentos es común para los 3, porque los 3 están continuamente bombardeando la costa africana. Para mala suerte y a este barco es el primero que va a tener giroscópica en España. Se le instalan unas Perry en 1921, pero no tenían ningún medio para navegar más que la estima cuando te cerrabas en niebla. Y la estima es muy peligrosa. Y los comandantes eran un poco... Se la jugaban mucho, porque si tienes niebla, pues vete 20 millas más para arriba. ¿Para qué vas a afilar cabo Tres Forcas en una niebla que es como algodón en rama, que no ves nada? Y entonces el España se perdió en cabo Tres Forcas, fíjense, a la distancia que iba de la costa. Esto me lo sé muy bien por una cosa familiar, porque mi abuelo fue el segundo del salvamento. Y el salvamento está en el Ballestroche, aquel libro tan gordo que no estaban en la escuela naval. Hubiese sido el salvamento de buque más importante del mundo en ese momento. Y el barco se hizo un sistema especial para desembarcar la artillería, con un mecanismo que lanzaba al mar los tubos, luego la torre, y al llegar al fondo los buzos lo amarraban y tal, y con una grúa se sacaban a superficie del Canguro, el buque de salvamento de submarinos. Se salvó toda la artillería principal, toda la artillería secundaria, toda la maquinaria, y cuando el barco estaba listo para reflotarse, vino un temporal en el mes de febrero del año siguiente y se lo llevó. Pero construyeron un puente colgante, que aquí no se ve la foto, desde la Tordilla a esta roca, a este acantilado de aquí, y los obreros que venían a trabajar venían en bicicleta todos los días por ese puente. Yo en la casa de Ferrol tengo la foto del puente, y los obreros pasaban. Fue una cosa, y cuando está en el Ballestroche es que fue una cosa importante. Y fue una pena, porque se perdió totalmente el tercio de los acorazados que teníamos. Entonces llega la República y al Alfonso XIII se le va a nombrar España. Perdón, antes dije que España fue el primero. El primero que tuvo giroscópica fue el Alfonso XIII. Es que con el España, unas veces les España, otras Alfonso XIII. Esto... Y el Alfonso XIII, ya llamado España, pues fue el buque insignia de Primo de Rivera en el desembarco de Alhucemas. Hay una anécdota curiosa, porque 2 días antes del desembarco, el general Sanjurjo lo toma un hidroavión de la Armada, embarca en el hidroavión y se hace un vuelo de reconocimiento, pero era el peligro de la hidroaviación, que el levante salta de repente. Y entonces un hidroavión a marar con una olita de 1 metro
son unas toneladas enfrente y las pasaron canutas para poder devolver al general Sanjurjo a bordo. En el año 36 el España estaba a desguace casi. Y se había hecho una cosa muy mala, que es convertir a una unidad en disciplinaria sin que lo sea por decreto. Es decir, a lo peor de cada casa, lo que hacían los artilleros con Mahón, ¿no? Aquí me sale a Mahón, que ahí no da la lata. Bueno, pues con el España hicimos un poco lo mismo. Entonces, el barco en Ferrol, los sucesos que ocurrieron entre el 20 y el 22 de julio del 36, pues fueron las muertes más importantes que hubo en Ferrol, porque mataron a varios oficiales, entre ellos al teniente navío Núñez de Prado, que era el que mandaba la compañía de desembarco que iba a ocupar sus puestos en el arsenal. El barco estaba inservible. Bueno, pues Milagros de la Bazán, o como le llamamos después, Milagros de la Constructora, el barco a los 15 días estaba en San Sebastián disparando contra Irún. Y hizo toda la campaña del norte, pero en un campo de minas propio, fondeado por los nacionales, se la jugaron porque iban persiguiendo a un barco inglés que quería entrar en Santander con comida para Santander y con repuestos para Santander, y entraron en el campo de minas y una mina tocó y se hundió. Y se hundió, tuvo 5 muertos. Digo solo no porque mi abuelo siempre nos decía, hubo una guerra que solo tuvo un muerto, pero para su familia la Primera Guerra Mundial. O sea que 5 muertos son muchos muertos. Y el Velasco se atracó, aquí está la foto, el Velasco, que lo mandaba un submarinista insigne, se atracó con el barco hundiéndose y metió... Efectivamente. No, de Olañeta no, Núñez Rodríguez. Don Paco el Feo. Esto es este que está aquí en la foto. Y el segundo le dice, comandante, ¿qué hacemos? Son 820 hombres, ¿no? Y dice, pues o nos hundimos todos o nos salvamos todos. Y tuvo la suerte de salvarse, porque claro, el Velasco tenía una dotación de 90 hombres. Era un barquito, pero metió a los 800 hombres y llegaron sanos y salvos. Le dieron la medalla naval y la medalla de oro de salvamento de náufragos, cosa que tenía un hermano suyo ya, que también de alférez de navío se tiró de un globo en la rada de Barcelona para salvar a Durán, el piloto que voló con Franco a Argentina. El teniente de navío Durán capotó y se clavó en el mar, y entonces este iba de piloto de un globo y se descolgó por la cuerda que llevan, y al llegar al final quedaban 22 metros y se tiró. Y llegó nadando al cadáver bueno, no estaba cadáver, pero se murió en el bote que lo llevaba a tierra. Y, o sea, que eran 2 hermanos con el mismo tipo de condecoraciones. Perdón, no sé por qué había dado para atrás. Sí, para que veáis los 2 atracados. Me parece que esta foto está hecha en Cartagena. Y fijaros, por el tamaño de la gente que veis a bordo, os dais una idea de la gente, ¿no? Del tamaño del barco y de los cañones. Este barco tenía una particularidad. Tenía, no la puse aquí, tenía las 2 torres del centro, la de estribor un poco más adelantada y la de estribor más atrasada, pero se podían orientar al costado contrario. O sea, que teóricamente podían presentar una batería de 8 cañones de 300 milímetros al tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que cuando disparaban con el de estribor por babor, la pintura de la banda de babor se iba al garete y los comandantes decían, piriquí, que luego no me dan para pintar el barco. Aquí está en el dique este que se hizo precisamente por el plan naval, que luego se ha ampliado 2 veces. Hubo que ampliarlo con las fragatas clase Baleares y hacerle un pozo especial para los sonares de casco de las Baleares, y después ha habido que hacer una segunda ampliación. El Jaime, que es el tercero que salió, tuvo una comisión preciosa y que, voy a presumir, me dio ocasión de lucirme en cierta ocasión que estuve en Estambul, porque yo me sabía esta historia y el embajador me dijo, España nunca ha mandado un barco aquí a defender los intereses de los sefarditas. ¿Cómo que no? Estuvo el Jaime I, estuvo casi un año
en Constantinopla, precisamente cuando se va a hacer famoso Ataturk, o sea, en la revolución de Ataturk, que empezaron a atacar a los sefarditas, que ya sabéis que son los judíos españoles. Yo estuve en Estambul en la sinagoga de los sefarditas y se formó una escuadra internacional, igual que ahora una especie de Stanford de todas las naciones. Se fue a Constantinopla y el comandante del Jaime era un hombre de gran categoría. De tanta categoría que el almirante de esa escuadra tuvo que fusilar a un turco que cazaron robando no sé qué. Y como era la autoridad que estaba ejerciendo como el mandato, como se dice ahora, que le habían dado, mandaron que el cuadro para hacer el fusilamiento fuera una sección de cada barco de los presentes, ¿no? Entonces al Jaime tuvo que mandar un alfrenavío con su sección de marinería a formar el cuadro para el fusilamiento. Y entonces el comandante llamó al oficial que mandaba la sección y le dijo: usted llega allí, forma a su gente, como todas las demás secciones, pero en el momento que el oficial que manda el pelotón de ejecución diga apunten, usted manda media vuelta y pone a sus marineros de espaldas a la ejecución. Bueno, el oficial cumplió rigurosamente la orden del comandante, mandó media vuelta. A partir de ese día, ningún marinero del Jalme volvió a pagar nada en tierra. Estaban invitados en todos los sitios, en todos los cafés de Estambul, que entonces se llamaba Constantinopla, y en todas partes. Fue un éxito diplomático total. Esto, la niebla, yo desde luego no sé qué dirán los capitanes aquí presentes, pero para mí prefiero un temporal 100.000 veces. Tuve, cuando mandé el SIL, la giroscópica averiada, y entonces el radar, a cada guiñada que haces, se te mueve toda la presentación. Y tuve que venir de Marín a Ferrol, completamente cerrado en niebla, y es una cruz. La verdad que, porque a lo nuevo te acostumbras enseguida. Todas las órdenes de operaciones dicen que los oficiales usen el sextante porque ahí no hay que perder. Pero cuando tienes un GPS que haces así, te sale la latitud y la longitud, cuesta muchísimo. Y deshabituarte a lo moderno es muy... También tuve que entrar en Bilbao un par de veces, completamente cerrado en niebla. Es bastante desagradable. Pues el Jaime colisionó con un mercante griego y tuvo que ir a Pola, que era la Zara, Pola y Fiume, las bases del Imperio Austrohúngaro en el Adriático, ¿no? Donde luego me tocó estar con la Cataluña el año 90, 93, 93. Y luego de eso estuvo en Alucemas, como ya dije, y el año 36, pues el año 36 estaba en Santander atracado el 18 de julio y le mandaron salir para Vigo a carbonear. Fue a Vigo a carbonear y salió a la mar. Y se ha contado, la propaganda de guerra es necesaria a todos los bandos. Se ha contado una mentira que de tanto repetida parece que es verdad. Dicen que de Madrid se ordenó lanzar a los oficiales al agua. Y es una completa mentira. Es decir, se produjo un combate curiosísimo entre el puente y la cubierta. Los cabos habían controlado más que la marinería no se mete en nada. La marinería en la República era del servicio militar obligatorio y era 4 años de servicio militar. 4 años en Marina. Y en los barcos de madera descalzos, porque no se podía estropear las cubiertas de madera con las botas. Y el Jaime se sublevaron los cabos y los oficiales se defendieron desde el puente a tiro limpio, hasta que se les terminó la munición. ¿Y por qué digo que es mentira? Porque hubo oficiales heridos que lo contaron. Fueron desembarcados al hospital italiano de Tánger y luego lucharon en el otro bando. Entre ellos, por ejemplo, don José María Otero Goyanes. Con lo cual, ¿qué es lo que transmitió Madrid de verdad? El barco preguntó: ¿qué hacemos por Tirirari? ¿Qué hacemos con los cadáveres que tenemos a bordo? Y de Madrid le contestaron: láncelos al agua con los honores de ordenanza. Una contestación correctísima. Pero se aprovechó la propaganda para decir: ordenaron matar y tirar al agua a todos los oficiales. Bueno, luego, el año 36, Indalecio Prieto hace la barbaridad estratégica más gorda que cometió el bando republicano en toda la guerra, que fue la subida de la escuadra a Bilbao,
cosa inexplicable, porque ya lo he dicho antes. ¿Qué es lo importante para España? El estrecho de Gibraltar. ¿Qué problema estratégico tenía Franco? Pasar las tropas del ejército de África a la península. ¿Cuál era el problema? Que un avión lleva 8 hombres, un avión de la época, 12 hombres, 11 hombres. El convoy de la Victoria pasó 3.500 hombres. Pero una vez que bajaron el Canarias y el Cervera y hundieron a los dos destructores, hundieron a uno, al Ferrandiz, y el otro se escapó a Casablanca, en 2 días habían pasado 8.000 hombres. Porque además el Canarias daba 30 nudos con facilidad y de Ceuta a Cádiz son unas horas. Total, que el abandonar el estrecho cuando lo tenían en su poder, porque la concentración de la escuadra republicana fue en Tánger. Tánger lo tenían que abandonar porque tenía estatuto internacional, pero tenían Málaga. O podían haber dedicado un poco de tiempo a tomar Algeciras, que tenía un Guazquer de estos, de fuerza ofensiva. Pero como estaban todos los oficiales prisioneros, todavía no habían empezado las matanzas. Los oficiales estaban detenidos y apenas dejaron a uno para dirigir el barco. En el caso del Jaime era un alférez de navío, o sea, era un alférez de navío recién salido que lo ponen a mandar un acorazado, ¿no? Pues llega la subida a Bilbao y la fastidian porque le facilitan al enemigo el problema. De Bilbao tuvieron que salir porque el PNV le pidió por favor a Ignacio Prieto que se llevase la escuadra de allí porque lo estaban pasando mal con ellos allí. Y el año 37, en otro misterio, que también hay varias hipótesis, pero yo no tengo ni idea de lo que pudo pasar, pero me imagino que fue la falta. En los barcos de guerra, todos los días del año, el oficial de guardia es responsable de pasar revista de pañoles, mirar la temperatura de cada pañol, ver los papeles tornosolados que están en unos frasquitos de cristal a ver si ha cambiado de color. Es una rutina diaria en todos los barcos de guerra del mundo, ¿no? Si no haces esas cosas, pues te puede pasar lo que le pasó al Jaime, que yo creo que debe ser algo bastante parecido de lo que le pasó al Maine en La Habana. Me imagino yo. Porque con el calor de Cartagena, en el mes de julio, que yo como soy de Ferrol he llorado de calor en Cartagena, pero he llorado porque te falta el aire para respirar, pues la falta de mantenimiento. Y el barco voló y se llevó, está equivocado esto, se me ha ido un cero, 300 muertos, no 3.000 muertos. Perdón, tengo que corregirlo. Son 300 muertos. Y su artillería, igual que la del varado en Tres Forcas, se instaló toda en la costa española. Es más, una de las torres del Jaime se dividió en 2 cañones y 2 montajes individuales que están todavía en Camposoto, en una batería que hay en Camposoto. Y ahí tienen al Jaime. Ven la batería secundaria. El Drenó se llamaban los acorazados monocalibre. Si cogen un acorazado de antes de 1890, llevaban 6 o 7 calibres diferentes. Era un enjambre de cañones de todo tipo por todos lados. Y los ingleses dijeron, aquí va a haber 2 calibres, uno principal y uno secundario, y se acabó. Y además que pueden hacer una andanada que se pueda centrar y se pueda concentrar sobre el enemigo. Y ven cómo está este montaje, está más a proa de la chimenea y el otro se adivinaría por aquí. Y este tenía espacio suficiente entre la chimenea y el puente para disparar por el otro lado. Ahí tienen el Jaime después de la explosión de Cartagena, el muelle de la Curra. Y los cañones inexplicablemente estaban apuntados. No sé. Yo fui amigo de un marinero superviviente del Jaime. Por tanto, para terminar, que ya va siendo hora, la ley Maura Ferrandiz lo cambió todo en la Armada. Su efecto continúa porque las leyes siguientes son continuadoras o modificadoras, pero en general son apaños de la ley Maura. Por ejemplo, las 3 leyes de Miranda, que fueron muy sensatas, pero era seguir las construcciones con la misma tónica. Luego vinieron los cruceros
tipo Blas de Lezo y Méndez Núñez, los Cervera, los Canarias, que la Marina, los oficiales de Marina de la época no los querían para nada, querían acorazados mejores. Mira tú por dónde, luego aparece la aviación y el acorazado se queda de moda en 3 días. Desde el ataque de los japoneses en la India a 2 acorazados ingleses que se los cargaron. Pero el año 29 eso todavía no se sabía. Y los oficiales de Marina consiguieron cargarse el tercer Canarias, porque el Canarias iban a ser 3 barcos. Pero decían que era un barco mal protegido, que era un barco que no tenía la coraza suficiente y que lo que querían era unos España mejorados, o sea, unos verdaderos acorazados. Con el dinero del que se ahorró se hicieron más destructores en Cartagena. Y nada más. Luego, después de la nacionalización de la Sociedad Española de Construcción Naval, tuvimos la desgracia de caer en nuestras manos unos planos que nos regalaron en Francia, ocupada por los alemanes, que fue la cruz de nuestra juventud, que se llamaron los Audaces y los Oquendos. Pero todo eso ya pasó. Ahora hacemos las mejores fragatas del mundo, o por lo menos eso dicen las revistas especializadas, y Dios quiera que estas que están en grada salgan tan buenas como las anteriores. Y nada más, muchas gracias por la atención.